Eso tienen que consultarlo. Yo si pudiera les diría, consúltenlo siempre con la oficina, llamen, estén atentos allí. Sí, en el cronograma que ustedes les han enviado, ¿no? Una especie de reglamento, allí debe figurar también. ¿Sí? Nosotros no sabemos específicamente esto. Muy bien, ya estamos grabando ya, buenas tardes otra vez. Vamos a compartir por aquí, a ver, pam, 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 listo, ya están nuestras diapositivas, querido amigo. Vamos a empezar a proyectar de forma conjunta, forma completa, y ya está, señor. Llegamos a la semana número 4, mira, se agotó la primera, ojo, se agotó el primer mes del ciclo, qué rápido. Ya estamos sobre el primer mes, hablamos acerca del romanticismo, hablamos acerca del realismo y empezamos pues efectivamente en torno de lo romántico. Yo parto aquí una pregunta. ¿Los jóvenes, los amigos del aula 8 son románticos o no son románticos? ¿Qué dicen? ¿Hay románticos o no hay románticos acá? ¿Románticos o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, por acá Max nos dice que sí es romántico, definitivamente. Claro, en ciertas, con las ciencias, con lo que sea, con lo que sea. Me gusta la poesía también, definitivamente. Y es que en realidad, ojo, es que en realidad cuando nosotros hablamos de romanticismo, no tienes por qué vincularlo necesariamente a ella. No, no necesariamente. Ese romanticismo de él y ella es un tipo de romanticismo. Es solamente un momento, es una etapa, es el romanticismo sentimental. Nada más, el romanticismo es mucho más amplio, señores. El romanticismo es mucho más amplio. ¿Qué importa que ella no te haga caso? ¿Qué importa que ella te deje en visto? ¿Qué importa que no te dé like en las fotos del Instagram? Que tú le sigas a ella, pero ella a ti no. No importa. Aquí lo que importa es el ideal. ¿Sí? Ser romántico significa ser idealista en cualquier campo, en cualquier ámbito, pero idealista. Cuando tú eres idealista, pues tienes proyectos, señor. Crees en algo. Y si crees en algo, eres romántico, pues eres joven. Hay idealistas, hay jóvenes, hay románticos de 80 años, señor. Pero puede haber también viejos de 15 años que no tienen ningún motivo para vivir, que no les gusta hacer nada, que andan renegando de todo. ¿Qué pasa? Pues señores, hay mucho por hacer, hay bastante por qué luchar, hay mucho en qué crear, hay mucho que trabajar. El romanticismo tiene que ver con eso, definitivamente tiene que ver con eso el romanticismo. Y ojo, el romanticismo se da en la primera, perdón, empieza a finales del siglo XVIII en Alemania, con un pequeño grupo cultural, un pequeño grupo llamado Sturm und Drang. Ojo, mira, Sturm und Drang, traducido más o menos como tormenta e impulso. Mira, tormenta e impulso, o tormenta y pasión, o tempestad y pasión. Se le puede traducir de múltiples formas. Se le suele traducir de muchas formas. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué cosa sucede? Pues estos alemanes, liderados por Goethe, que ya hablaremos de él, pues en realidad se preocupan mucho por la recuperación de ese conocimiento popular, de ese conocimiento oral, y llegan ¿a dónde? Llegan pues a la esencia del pueblo. ¿Cuál es la esencia del pueblo, señor? ¿Cuál es el espíritu del pueblo? Cuéntame. ¿Cuál es el espíritu del pueblo? El famoso Volgeis. Claro, el Volgeis es aquello que persiguen los románticos, lo que para nosotros sería más o menos ¿qué cosa? ¿Qué significa para nosotros el Volgeis? Comienza con F. ¿Qué cosa sería? ¿Qué es el Volgeis? A ver, con F, en nuestro caso, ¿cuál es ese espíritu del pueblo que comienza con F? ¿Qué podría ser? ¿Qué cosa es, señor? ¿Mm? ¿Qué sería? El folclor, pues señores, el folclor. El folclor tiene que ver con eso, porque en el folclor ¿qué encontramos? Encontramos la música, encontramos la tradición, encontramos las costumbres, los colores, no encontramos todo. El folclor es absolutamente todo y eso es lo que perseguían justamente los alemanes. Pero ahora tú te preguntarás, pero Alemania, ¿qué tiene que ver Alemania con el Volgeis, el folclore? ¿Cuál es aquello profundo que tienen los alemanes? Pues la Edad Media. El romántico siempre piensa en el pasado, se asocia directamente hacia algún punto de la historia totalmente idealizado, donde está el recuerdo, donde está la memoria, donde está la añoranza.
¿Sí o no? El año pasado. ¿El año pasado estabas en el colegio todavía o ya había salido? O de repente el año pasado, durante años, ¿no? Seguramente te pones a pensar, hace un año estábamos en la actuación. Hace un año la vi por primera vez. Hace un año me la presentaron ahí en el desfile. Ah, muy bien. Pasa, ¿sí o no? Te pones a recordar, te pones a pensar qué hubiera sucedido. El año pasado era tu promo, entonces piensas en cuarto año, entonces, pues piensas en el año anterior. ¿Y qué ocurre? Pues en ese caso, ¿no? Ya estás haciendo romántico. Estás avanzando, pues allí estás recordando. Ese romanticismo, como te digo, se asocia directamente con ciertos ideales. Por ejemplo, vamos a ver aquí el predominio de las pasiones. Lo romántico, ojo, lo romántico tiene que ver con el desenfreno. Aquí la razón ya no tiene lugar porque el romanticismo se opone a ese racionalismo francés, se opone a las ideas del clasicismo y más bien nos presenta pues a personajes llevados por sus emociones, llevados por sus pasiones y efectivamente encontraremos algo más. ¿Qué sucede al personaje? Llevado por sus emociones, por sus pasiones, por sus miedos. Ah, muy bien, allí entra, señor. ¿Qué cosa ocurre? Los personajes aquí van a ser impulsivos. La razón a un costado, la razón no tiene lugar aquí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra característica? Vemos el culto al yo. Ese culto al yo está haciendo referencia, pues, a un total predominio del protagonista, que todo va a girar en torno a él, que todo tendrá que ver con él. Entonces él ocupa el primer, segundo, tercer y hasta el cuarto lugar. Él ocupa el lugar primordial, el lugar más importante. ¿Qué más? Vamos a ver que aparece aquí una libertad creadora. Aquí no tiene nada que ver, pues, esas ideas rígidas respecto a la construcción o la elaboración de la obra de arte, sino que es totalmente creadora, innova, crea. Es que en realidad, pues totalmente los artistas, por lo general, los verdaderos artistas, pues son románticos. No hay artista que no sea romántico. A ver, díganme, de repente sí o yo, pueden poner el arte que ustedes practican. Cualquier tipo de arte, ¿no? Que sea, es creativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, te gusta la música, te gusta pintar, eres escultor, de repente en tus ratos libres, la arquitectura es un tipo de arte, es parte de las 7 artes clásicas, te gusta escribir de repente, te gusta actuar. Ah, muy bien, Leonardo por ahí toca algún instrumento de repente, ¿no? Que si no puedes especificar, perfecto, de cuerda, de viento, de percusión. Entonces, ¿qué sucede? Ah, guitarra, mira, instrumento de cuerda, muy bien. Eso es romántico, pues, porque el romántico, ¿qué hace? El romántico crea, señor. El romántico va a innovar, va a crear. El romántico no le puedes, al artista no le puedes estar diciendo lo que va a hacer. El artista tiene esa libre creación. ¿Por qué te dije hace un rato el verdadero artista? Porque muchas veces nosotros, sobre todo esta sociedad tan banal, no solamente en Perú, en muchos lugares, han cambiado, pues, el término farándula, ¿no? Por arte. ¿No? Entonces, el artista, entre comillas, que sale en televisión, pues gana varios miles al mes, y muchas veces el verdadero artista, pues, el verdadero artista obtiene el reconocimiento, pues, después de la muerte, ¿no? Y muchas veces nos vemos con esos famosos homenajes póstumos, mientras que otros que están en el medio, la farándula y demás, gozan pero de fama como si tuvieran algo, ¿no? Esa es otra cosa, eso es farándula. ¿No? Esto no tiene nada que ver con el arte. El arte verdadero está en muchos lugares, está en todos los lugares. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver que se juega mucho con el pasado. Ojo, mira lo que te decía. El mundo romántico tiene que ver con el pasado, ¿no? De repente ahí su compañero que le gusta tocar la guitarra, compone de repente. ¿Y en qué compone? Se acuerda de algo, seguro, ¿no? Ah, por ahí de repente hay algo, hay un motivo, ese motivo que le ayuda a tocar, o de repente una canción que él interpreta se asocia con un recuerdo también. Ahí está, ya está la añoranza hacia el pasado. El terror puede ser romántico, por supuesto, señor. El terror también es romántico. ¿Por qué? Porque como te dije al principio de nuestra clase, nosotros hemos aprendido a asociar el romanticismo a él y ella, nada más. Pero en realidad el romanticismo es mucho más amplio. El romanticismo tiene que ver con los ideales o con un sentimiento profundo. Por ejemplo, él y ella es un tipo de romanticismo, el romanticismo sentimental. Existe el romanticismo
Histórico, sí, el que hace alusión al tiempo pasado y nos recrea la historia de una manera mucho más anecdótica. Recordemos, por ejemplo, a Ricardo Palma. Ricardo Palma, romántico, es el máximo representante del romanticismo peruano. Sus famosas tradiciones, ahí están. Tenemos un romanticismo social, por supuesto, el que juega ya con las ideas y el sentimiento del pueblo. Ah, perfecto. Pero también existe el romanticismo mórbido. Claro, el romanticismo mórbido, la palabra morbo que muchas veces se ha tergiversado, pues si en realidad este se asocia mucho al ámbito sexual, el morbo en realidad puede ser, es una palabra muy amplia. ¿Qué es el morbo? El morbo es cuando algo te obsesiona, sea lo que sea, te ha obsesionado. Por ejemplo, si yo pienso en escritores, un escritor en especial como Edgar Allan Poe, ¿qué aparecen en todos sus cuentos? ¿Cuál sería el morbo para Edgar Allan Poe? Te pongo el caso, cualquiera de los cuentos que has leído, El gato negro, La caída de la casa Asher, El barril de amontillado, El retrato oval, Los crímenes en la calle Morgue, El caso del señor Valdemar, El escarabajo de oro, Corazón delator. Ya todos estos textos tienen algo en común. ¿Cuál es el morbo para él? ¿Qué sería lo indicado para él? ¿Qué es lo que aparece en todos sus textos, ya sea directa o indirectamente? No, es un tipo. No solamente se asocia a eso, sino que el morbo representa algo enfermizo. El terror, ya, pero algo dentro del terror más específico, Campos, algo más específico, el miedo, por ahí va miedo, tristeza no tanto, ¿ah? La muerte, claro, el morbo en este caso es la muerte, porque a Edgar Allan Poe le obsesiona la muerte. Todo tiene que ver con la muerte, todo tiene que ver con la sangre en todas sus formas, ¿ah? Cuando hace poesía y publica el único libro que publica, Annabel Lee, que es un poemario dedicado a una muchacha que sufre una muerte prematura, muy joven, pero muy hermosa también. Ya representa una obsesión por la muerte. Ahora, en sus cuentos, que has leído por allí algunos de los mencionados, homicidios, suicidios, casos de muerte natural, pero la muerte está allí. El morbo ese es el morbo para él, ¿no? La obsesión por algo, ¿no? Pero una obsesión ya enfermiza, ¿no? Algo que ya no es normal. Por ejemplo, digamos, a ti te pueden gustar, por ejemplo, un determinado color o un determinado concepto, pero te puede gustar, te puedes obsesionar con eso, quieres tener todo allí. Pero cuando esto ya rompe los límites de la normalidad, ya hablas del morbo, ya está, ese tipo está mal, ya todo lo ve, por ejemplo, azul, o todo lo ve, pues, terrorífico, ¿no? Ya representa a un plano psíquico, ¿no? Eso ya está mal acá, ya está mal aquí, ya está, el sistema nervioso central ya está dañado, definitivamente, ¿sí? Profesor Allan Poe estaba dañado, bueno, pues era un genio, y tú sabes que los genios a veces están a un paso, pues, de la locura, ¿sí o no? Están a un paso. Entre la genialidad y la locura los divide un hilo muy delgado. ¿Has escuchado eso, sí o no? ¿Has escuchado eso en algún momento? ¿Has leído eso en algún momento? Están ahí, a un paso, señor. Ahora, ¿qué ocurre? Pensemos en algunos románticos. Goethe, por ejemplo. No Goethe, mucho menos Goethe, Goethe, nada más. ¿Y qué pasa con Goethe? Goethe, eh, este escritor, pues nos habla sobre las cuitas del joven Werther, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, hablamos de Fausto, por ejemplo, ¿no? Que son también grandes textos en torno al romanticismo alemán. Es que el romanticismo, como comienza siendo en Alemania y ese grupo que va a dirigir Goethe, constituyen esa recuperación del Volksgeist, como te dije, la recuperación de las historias ancestrales. Aparecen por allí de repente pues los hermanos Grimm, ¿no? Los cuentos recogidos por Hans Christian Andersen, ¿no? Ya, esos son románticos, por ejemplo. Son románticos porque van a recopilar, y tú has escuchado también que esos cuentos de los hermanos Grimm, no sé, llámale Rapunzel, Blancanieves, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja y demás. Has escuchado, eso no son las versiones oficiales, no son las versiones verdaderas, eso es lo que hizo Disney, dicen, ¿no? Por ahí. Claro, porque esos cuentos transmitían otra cosa, otro mensaje. Pero vino Disney y le dio el cliché de toda la vida, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Ah, cambió. Los romanticismos no siempre terminan eso feliz.
El romanticismo se lleva a los impulsos. Por ejemplo, Víctor Hugo en Francia, Los Miserables. Otro texto famoso de Víctor Hugo es Nuestra Señora de París, que nos representa al París del siglo XV, ¿no? Un París medieval todavía. Y este París medieval va a traer consigo la creación de personajes, ¿no? Que se encuentran un poco al margen de la normalidad. Por ejemplo, vamos a ver, este texto, ¿no? Nuestra Señora de París, hablamos de que hablamos de nuestra Notre Dame. ¿Se acuerdan? El jorobado de dónde? Esta historia famosísima de Disney. Esta historia famosa de Disney. Notre Dame, el jorobado de Notre Dame, que para el caso la traducción sería de Nuestra Señora, Notre, Nuestra Señora Dama. Claro, la Catedral de París que se incendió hace algunos años, ¿no? Nuestra Señora de París, y ahí está. Y Disney siempre acaba con ese vivieron felices para siempre. Respondiendo aquí la pregunta de ese compañero, los hermanos Grimm, las que escribían no eran para niños, se toman esos textos, ojo, pero no tienen el final feliz que nos coloca Disney, una versión más edulcorada. Los relatos que se muestran a los niños en realidad tienen un mensaje y tienen un factor totalmente positivo. Conforme ha ido pasando la historia, muchos de los libros han ido suprimiendo algunos pasajes, algunas historias, no solamente los hermanos Grimm, en todo, con la finalidad, pues, ¿no? Entre comillas, de no afectar o no herir la susceptibilidad de ciertos personajes. Estos cuentos en realidad enseñan algo, no tienen un mensaje. No solamente su finalidad es entretener, sino enseñar. Por ejemplo, la idea del famoso lobo que persigue pues a Caperucita. Bueno, un lobo no es en realidad, pues, ¿no? Sino nos representa a la figura de un hombre, ¿no? Un hombre, pues, ¿no? Que trata, pues, ¿no? De abusar de una niña, ¿no? ¿Te das cuenta? En realidad hay un trasfondo allí, ¿no? Y una enseñanza. O así como cuando hablamos de los mitos griegos, ¿no? Los mitos griegos servían ¿para qué? Para enseñar, para instruir. Los cuentos alemanes también transmitían lo mismo. Uno de esos cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, también tenemos al famoso flautista de Hamelin. ¿Se acuerdan? Este flautista que viene, ¿no? Y con su flauta se lleva a todas las ratas de un pueblo y como no le pagan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no le pagan? Viene y se lleva después a los niños, ¿sí o no? Ah, muy bien. Ahora, este cuento, según los historiadores, se puede asociar directamente con la famosa cruzada de los niños, ¿no? Que lo han estudiado de repente ahí en su curso de historia, ¿no? Que se llevaron a los niños, a todos los niños a una cruzada, ¿no? Y que se perdieron, no saben dónde quedaron. Ah, muy bien, ¿te das cuenta? Los textos literarios, como te dije en la primera clase, son el reflejo de una sociedad. No debemos entenderlos así de manera literal, sino que requieren de una interpretación, ¿ya? Y lo que le pudo suceder a un personaje le pudo suceder a cualquiera de ellos. Lo vamos a ver más adelante, el día de hoy, pero más adelante. Por ejemplo, si nos vamos a España, encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer. Pensamos en sus famosas rimas y leyendas. Las rimas trabajan el tema del amor idealizado, el amor platónico, el sufrimiento, la distancia. Pero si pensamos en las leyendas, juega nuevamente con el rol del terror. Sí, lo terrorífico vuelve a llegar aquí. ¿En qué sentido? Revisemos algunos textos. Por ejemplo, La Ajorca de Oro, Maese Pérez el organista, Rayo de Luna, Ojos Verdes, donde Bécquer asocia la belleza femenina, esa belleza absoluta, con una belleza demoníaca, ¿no? Por ejemplo, Bécquer nos dice, era tan bella que pareciera, no, era tan bella con esa belleza que el diablo utiliza para hacer de ella su instrumento en la tierra. Claro, era tan bella, tan hermosa, que aquel hombre que la veía, pues ya perdía la razón, ¿no? Se hacía locuras, estaba dispuesto a hacer locuras, una belleza enfermiza, ¿te das cuenta? Una belleza que rompe con la razón y tú ya haces locuras por ella. ¿Te ha pasado en algún momento? Seguro que sí, sí, ¿no? La has visto, te obsesionaste, porque no le podemos llamar amor, ¿no? Porque la has visto una vez y ya te quedaste así totalmente prendado, ya no dejas de pensar en ella. Ah, es una obsesión, pues, una obsesión. Y si ya empiezas a hacer locuras, disparates, esas famosas locuras de amor,
ya entraría pues en el plano del desorden mental. Tienes que actuar de manera razonable. Pero aquí, como es el romanticismo, actuemos de manera irracional. Allan Poe, representante del romanticismo estadounidense. Sus cuentos, que ya hemos mencionado, fueron publicados en periódicos y revistas. Luego de la muerte de Allan Poe, recién fueron llevados pues directamente a las editoriales. Es decir, que luego de su muerte, los editores recogieron sus cuentos que estaban publicados por todos lados y los encuadernaron y les dieron un título pues bastante llamativo. Aparecieron bajo el título de Narraciones Extraordinarias. Ese es el título que le pusieron. Allan Poe solamente publicó un libro en vida, solamente uno, que se llamó Annabel Lee y que fue un poemario. Todo lo demás fue publicado de manera dispersa. Ahora, pensemos en el realismo. Si bien es cierto que el romanticismo surge a finales del XVIII y toma mayor poder durante la primera mitad del siglo XIX, el realismo trabaja y toma la segunda mitad del siglo XIX, de 1850, para hacer un aproximado, hacia adelante. El realismo se encarga de representar de manera muy objetiva la realidad social de diversos países. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la representación ficcional, ¿no?, de cada texto, incluye también el realismo, porque por más que le haya podido suceder un pasaje o un suceso a una persona X, una Madame Bovary, por ejemplo, en realidad esto le pudo suceder a cualquier persona. No necesariamente existió una Emma Bovary, pero sí pudieron existir otras Emmas a quienes les ocurrían casos muy similares. Lo cierto es que aquí vamos a ver diversas situaciones. En este caso, en el caso del realismo europeo, muchas veces se asocia a una gran revolución, una revolución que cambiaría pues el sentido de ver el mundo en Europa hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa revolución? A mediados del siglo XIX. Vamos, ¿cuál es? ¿La francesa? No, la francesa es en el 1879. Estamos en el siglo XIX aquí. Revolución que cambia absolutamente todo. Claro, muy bien, correcto. La revolución industrial. La revolución industrial cambia absolutamente todo en el sentido de que el hombre será reemplazado por la máquina y la máquina, ¿no?, hará el trabajo, digamos, de 100 hombres. ¿Qué pasa con los demás? Pues tienen que ser despedidos. Son despedidos y detrás de cada obrero, pues en realidad no solamente hay un obrero, en realidad hay una familia, hay varias personas detrás de cada ese puesto de trabajo que se acaba de eliminar. Por consiguiente, hay necesidades, ¿no? Hay necesidades que necesitan ser cubiertas. Bueno, esas necesidades para poder ser cubiertas llevarán al dinero fácil, ¿no?, a la delincuencia, a la informalidad. Y si tú ya hablas de informalidad, hablas de delincuencia, hablas de dinero fácil, pues obviamente ya estamos hablando de un caos. Ya se arruinó todo. Y allí esa crisis es la que será representada por estos autores. Características: predominio de la razón. Aquí el plano sentimental, el plano idealista, como que no tiene mucha cabida. Aquí más bien se va a ver todo desde un punto de vista más calculador, mucho más frío. Aparecerá también una descripción detallada de la realidad. Y es que estos textos en verdad pues son obras monumentales. ¿Sí? Vemos novelas de 340, 400, 500 páginas en las cuales se va a describir de manera detallada escenarios, personajes, momentos. Es una característica muy importante en el siglo XIX. Por ejemplo, podemos recordar así a Honoré de Balzac. Balzac, por ejemplo, pues va a hablar acerca, Honoré de Balzac será considerado el padre de la novela sociológica, ¿sí? Este padre de la novela sociológica, pues va a describir de manera detallada, ¿no?, a cada uno de los escenarios, a cada uno de sus personajes. Por eso es que Balzac terminó escribiendo, pues, un total de 97 novelas. 97 novelas que conforman la comedia humana.
¿ya? La comedia humana. Él quería llegar a 100. Lamentablemente la muerte lo alcanzó antes y no pudo completar este proyecto. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver que también aquí aparece la figura del narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el narrador que conoce absolutamente todo. Conoce cómo piensan los personajes, conoce cómo actúan. Omni, todo, siente, deriva a ciencia, ¿ya? Omnisciente. Muy bien, conoce todo. Vemos también que aparece aquí una temática totalmente contemporánea. Ya aparece una temática que se relaciona con los sucesos que están viviendo. Por ejemplo, ya lo dijimos, en Europa, revolución industrial. En Perú, segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué ocurre en Perú? ¿Qué problemas están sucediendo en nuestro país? A ver, ¿qué problema sucede aquí en Perú? El realismo peruano se asocia a qué realidades. ¿Te acuerdas por ahí? Ah, cuando Chile nos había ganado, más o menos. Claro, las consecuencias de la guerra del Pacífico, ¿cierto? ¿No? Ahí aparecen personajes como Manuel González Prada, por ejemplo, como Abelardo Gamarra, ¿no? Y todo un conjunto de escritoras mujeres también, como Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, tenemos a Elvira García García, tenemos ahí, por ejemplo, a Clorinda Mato de Turner, ¿no? A Juana Manuela Gorriti, en una época en que las mujeres pues toman ese poder y toman este periodo de la literatura peruana. No, claro, claro, sí, sí, está bien, Sebastián. Cuando decimos siglo XIX hablamos de 1800, definitivamente. 1900 ya es siglo XX. Nosotros estamos en el 2000, del 2000 para adelante, ya es siglo XXI. Está bien, ¿no? Sí, 1800, siglo XIX. El siglo XIX es una etapa de independencias. Aquí, mientras que Europa está que se pelean, no están en plena revolución, bueno, están próximos a una revolución. Cuando ellos, mira, de hecho, mira, buen punto, ¿eh? Mira que un buen ejemplo que partimos de Sebastián. Los diversos movimientos románticos en el Perú se asocian también con las guerras de independencia. Son idealistas. Un San Martín, un Bolívar, la independencia de México, son totalmente idealistas porque persiguen ese ideal patriótico. Cuando hablamos de Melgar, ¿qué decimos? Es el precursor del romanticismo, claro, porque tiene esos ideales. Melgar es totalmente idealista. No hablamos de romanticismo como tal porque todavía no llega como corriente literaria, pero ya hay un germen, ya se adelantó él. ¿Te das cuenta? Son ideales románticos, siglo XIX, etapa de independencias en América Latina. Muy bien, seguimos aquí. Vemos algunos representantes, como el caso de Stendhal, ¿no? Autor de Eugenia Grandet, por ejemplo, la famosa comedia humana. Tenemos a Balzac, perdón, ¿no? En el caso de Stendhal hablamos acerca de la novela Rojo y Negro, que hace referencia a los colores del uniforme del ejército ruso. Gustavo Flaubert, de quien vamos a hablar en breve. Fedor Dostoyevsky, también hablaremos de él con Crimen y Castigo. Tenemos a León Tolstoy, ¿no? Autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. En el caso de Flaubert, nosotros estamos frente a un maestro de la narrativa, especialmente acerca de la perfección. Flaubert era un perfeccionista, a más no poder. Demoraba a escribir en sus textos muchos años, y no porque sea flojo, no porque le gane la pereza, ni nada por el estilo, sino que pasaba tiempo, se pasaba muchísimo tiempo tratando de encontrar la frase perfecta, la oración perfecta, la oración bien construida, el término irreemplazable, ¿no? Un sinónimo, una palabra, un sustantivo o un adjetivo que sea irreemplazable. Y dentro de sus características podemos decir que será un gran crítico de la sociedad burguesa de su tiempo. Un ejemplo de ello, Madame Bovary, ¿no? Con Madame Bovary, pues lamentablemente Flaubert va a ser enjuiciado debido a que está faltando a la moral y las buenas costumbres. ¿Ah? Tenemos otros textos como Salambó, La educación sentimental y La tentación de San Antonio. Nosotros el día de hoy hablaremos acerca de Madame Bovary. Vamos a empezar hablando de ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con Madame Bovary? Bueno, esta es la historia de una muchacha llamada Emma, Emma Rubal. Emma Rubal pertenece a la burguesía y
una mediana burguesía, y como dada su condición, pues ella es educada en un convento, ¿no? Si fuera de clase alta, tendría una institutriz, una profesora privada, y si fuera de clase baja, pues simplemente se dedicaría al cuidado de sus hermanos menores, ayudar en la casa, y que así aprenda para cuando tenga su propia familia. No sería clase burguesa, media. ¿Qué ocurre? En el convento, pues ella no estudia para ser monja, ella estudia para aprender a leer, a escribir, conocer un poco de la historia europea, una matemática muy básica, modales, bordados y cosas por el estilo. Emma sobresale por sus habilidades lectoras, lee bastante, consume muchos libros y cuando se dedica pues a leer, ¿no? Como lee tanto y lee la biografía, ¿qué más vas a leer en el convento? La biografía de santos, de santas, de mártires de la iglesia, y conforme lee estas biografías, ella comienza pues a querer experimentar lo que ellos experimentaban, lo que ellos sentían. Es decir, si el santo o santa pues se autoflagelaba su látigo, pues ella también lo hacía. Si el santo o santa ayunaba, ella también ayunaba. Y así sucesivamente, ¿no? Realizaba pues todos estos sufrimientos. ¿Por qué? Porque tenía vocación de santidad, porque quería ser santa, no necesariamente, pero sí vamos a ver que ella pues se infringía este sufrimiento para poder conocer lo que hacían ellos, sentir lo mismo. Su educación terminó, volvió a casa y al poco tiempo su familia, pues su padre enferma. Llega a casa un joven médico llamado Charles Bovary. Vamos a contar el antecedente de Charles. Charles, desde muy pequeño, desde que iba al colegio, pues era un niño pequeño, flaquito, sumiso, muy temeroso, muy tímido, no hablaba con nadie, todos lo miraban como un bicho raro, muy sobreprotegido. Su mamá lo llevaba al colegio, lo recogía del colegio, después lo llevaba a la pre, lo recogía de CEPRE también. Mentira, no había CEPRE en ese tiempo, pero sí lo llevaba a la universidad, ¿no? Le ayudó a escoger su carrera, incluso, ¿no? Fue médico, ¿no? Se volvió médico, incluso cuando terminó de estudiar medicina, ¿no? Que es la carrera que mamá escogió, pues incluso le presentó a la señora con la que debía de casarse. O sea, imagínate, señor, ¿no? Le enseñó con quién debía de casarse, ¿no? Y de hecho, pues le consiguió una mujer, pues, con ciertas características. Obviamente ya te estarás imaginando, una mujer muy adinerada le consiguió, muy mayor que él, ¿no? Le consiguió una señora mayor, pero con mucho dinero, una sugar, dicen por ahí de repente. Ya, bueno, si quieres verlo en términos actuales, sí, pues, ¿no? Básicamente le cambió una mamá por la otra, ¿no? Ya ella, señora, lo terminaría de criar, pues, a Charles. Te olvidas de la edad, dice Max, no importa. ¿Dónde quedó el romanticismo ahí? Bueno, no es realista, es realista. No hay romanticismo aquí. Lo cierto es que, como te estás imaginando, al poco tiempo la señora falleció y Charles quedó joven, con una excelente profesión y con mucho dinero. Bueno, parece que Charles ya solucionó todos los problemas de su vida, ¿cierto? Imagínate, pues, imagínate joven, no llegas ni a los 25 años, no llegas a los 25, tienes una carrera terminada y con mucho dinero. Ya se acabó todo. ¿Ya para qué? ¿Ya de qué te vas a preocupar ya? Ya no te preocupas de nada. Trabaja porque tiene que hacerlo, de forma de distracción. Y en ese trayecto, en este ámbito, pues conoce a Emma. Con Emma se enamora de Emma, pues una mujer muy bella, una muchacha muy hermosa. Se enamoran, se casan y se van a vivir a un pueblo, a Yonville. En Yonville comienza la vida rutinaria. Charles es un médico a domicilio, no tiene consultorio, no trabaja en el hospital, sino que va y visita a sus pacientes, esos médicos que van de casa en casa. Así que implica que salga muy temprano y que llegue muy tarde. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con Emma? Emma es una mujer del siglo XIX. Las mujeres del siglo XIX no trabajan. ¿Qué sucede? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué hace todo el día? Ahí en casa. Se aburre. ¿Sabes qué hace para no aburrirse? Se inscribe a un club de lectura. Se pone a leer. Y cuando lee, no lee las novelas del realismo, porque ellos viven en el realismo. Emma vive las novelas de la etapa anterior, o en su caso de ustedes, de las diapositivas anteriores. ¿Qué tipo de novelas lee? ¿Qué? Romanticismo. Románticas, claro. Lee novelas románticas. Lee las novelas de esas grandes pasiones, de esos grandes amores. Lee la novela, pues, de esos grandes galanes,
no muy altos, muy bien parecidos, ¿no? Lomo plateado, espalda de leñador, ¿no? Que andan a caballo, que usan revólver, lo máximo, a lo pasión de gavilanes, ¿ya? A lo pasión de gavilanes, esos galanes, a lo máximo. Y cuando llega Charles en la noche, ¿no? Se pone a preguntar, ¿no? Ve a su esposo, flaquito, chiquito, no tiene caballo, no usa revólver, y se pregunta a Egma, ¿esto es un hombre? ¿Con esto me he casado? Pregunta Egma. No puede concebir que eso también se pueda considerar un hombre. Está totalmente confundida. Terrible, terrible, Egma. Pero ella, así como leía la biografía de los santos y quería vivir eso, también quería vivir pues la historia de esos grandes amores. Y como no lo encontraba en su esposo, allí, en el pueblo de Johnville, conoció a un ayudante de contador, conoció a León Dupois. Y León Dupois, ¿no? Con León Dupois comienza a vivir un idilio, comienza a ver una nueva historia de amor. Y esta historia de amor, ojo, esta historia de amor se asocia a qué? Se asocia pues directamente a miraditas, uno que otro coqueteo por allí, algunos WhatsApp digo, algunas cartitas de amor, unos WhatsApp-papeles, ya le envían algunos WhatsApp-papeles por allí, pero nada más, nada de lo que te estás imaginando de repente, solamente coqueteos y cartitas de amor. Hasta que un día acuerdan irse, acuerdan fugarse los dos. ¿Y qué sucede? Cuando están a punto de fugarse, ya a escasas horas, León le dice, no, Emma, esto está mal, tú eres una mujer casada, yo no puedo romper tu matrimonio, será mejor que me vaya, será mejor que olvidemos todo esto. Y León se va. León no hace nada, amigo. León más parece un gatito, ¿ya? Qué buen tipo, dice. Pues es un gatito, no es un león, es un gatito. ¿Y qué ocurre? Se va. Enma se queda triste, pues Enma se queda muy mal, terrible, Enma. ¿Cómo va a suceder así con ella? Enma, pues se queda desdichada. Su esposo empieza a preguntarse, ¿qué hago? ¿Por qué mi esposo se deprime tanto? Deciden salir a pasear, realizan algunos viajes y en una de esas, pues Enma queda embarazada. No tienen una hija. Ella quería que sea un niño, pero nace una hija y ella sufre mucho. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué naciste, mujer? Vas a sufrir lo mismo que yo, ¿no? Y se lamenta. Ella considera que su vida es lo peor. Terrible se siente. Pasa el tiempo y Enma pues cambia. Enma, Enma decide salir de esa depresión. Se compra vestidos, lociones, se arregla, se produce bien, pues ella, ¿no? Y sale nuevamente, sale a las calles, ¿no? Frecuenta nuevos grupos y por allí todos dicen que ella es Enma Bovary, ¿qué pasó? ¿Por qué tan reluciente? ¿Por qué tan empoderada? ¿No? Se preguntan. Y para su buena o mala suerte, según como quieras verlo, ella conoce pues a Rodolfo, un hacendado, Rodolfo Boulanger, un hacendado, pero a la vez un mujeriego, ¿no? Y con ella nuevamente ocurren esas miraditas, esos coqueteos, pero con la diferencia que aquí sí pasa lo que te estás imaginando. Aquí sí se produce la infidelidad con todas sus letras bien puestas y en mayúsculas todavía. ¿Ya? Aquí pasa lo que tiene que pasar y más, ¿no? ¿Qué sucede? Enma nuevamente le dice a Rodolfo, Rodolfo, vámonos, fuguémonos, vámonos de aquí. Y él le dice, pero Enma, tienes una hija, no me importa, pero estás casada, no me importa, vámonos. Y pues Rodolfo le empieza a seguir el juego hasta que finalmente decide abandonarla. La deja hecha y alborotada, la deja con las maletas listas. Rodolfo se manda a mudar, no hay rastro de él. Enma nuevamente entra en depresión, nuevamente se deprime. Charles ni enterado. Todo pasa y Charles por aquí no tiene ni la más remota idea de lo que está sucediendo. Él más bien dice, uy, mi esposa, pobrecita, se aburre, no tiene nada que hacer, se ha deprimido otra vez. Y decide, pues, ¿sabes qué? Mejor nos mudemos. Este pueblo no te gusta, este pueblo no te asienta bien, vámonos, le dice. Vámonos de acá. ¿Y qué ocurre? Se van a otro pueblo. En ese pueblo, donde van a empezar de cero, ¿sabes quién aparece? Nada de cero, ¿ah? Porque ¿sabes con quién se encuentran en ese nuevo pueblo? Con León. Sí, con el contador, con el primero. Empiezan pues nuevamente empiezan
con sus coqueteos y demás, y ahora León ya no era un gatito, ahora sí León era lo que era, León era un león, así que nuevamente, tú sabes, pues, donde hubo fuego, señor, cenizas quedan, ¿sí o no? Ah, muy bien, ¿no? Y nuevamente se revive el fuego, ¿sí? Nuevamente se revive el fuego y aquí, ahora sí pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Aquí va la segunda parte. León ya era un león, ahora sí. León era un tigre, ¿ah? León era un tigre, se había convertido en tigre más bien. Y pasa lo que tiene que pasar. Pero ojo, León ya no está enamorado, León la utiliza nada más. León ya es un tigre, León es un pillo el León. Ya ingresó ya casó su vacante ya. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ver efectivamente que León, perdón, que allí aparece, ¿sabes quién aparece? Aparece Rodolfo. Mira, este tipo es caradura, pero terrible. ¿Sabes qué? Porque le dice, les encuentra con Emma y le dice, ah, muy bien, así que estás ahí con León, con este muchacho, sí, ¿y tú qué tienes que ver? Tú te fuiste, ¿no? Tú perdiste tu oportunidad, tú te marchaste, ahora te vas a arrepentir, ¿no? Ahora te vas a arrepentir, así le dice León, pero yo creo que la que se va a arrepentir eres tú, le dice, así, ¿y por qué? Le dice, porque, ¿qué pasaría si tu esposo se entera de lo que estás haciendo? No, mentiras, tú no tienes pruebas, no tienes forma de cómo probarlo, todavía no inventan los smartphones, todavía no tienes, todavía no me puedes tomar fotos, le dice, no tienes forma cómo grabarme, todavía falta hasta el siglo XXI, falta bastante todavía. ¿Así? ¿Y qué opinas de las cartas que tú me diste? Mira cómo es de caradura este tipo, señor. Mira cómo es caradura. O sea, él fue el amante, él tiene las cartas y con eso mismo la va a chantajear. Emma, pues se ve perdida. Pues no, es una señora de la clase burguesa, señor. ¿Cómo va a estar metida en esas cosas? Así que decide pagarle todos los chantajes. Camisas de seda, lociones, dinero y todo lo demás. La pregunta, señores, ¿con el dinero de quién? ¿Con el dinero de ella? ¿Ella trabaja? ¿O con el dinero de quién? Vamos, dilo. De Charlie. De Charles, pues, de Charles. ¿Quién tenía las cartas? Rodolfo, pues, no ves que él es el receptor. Las cartas le llegan a él. Entonces, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con el dinero de Charles? Pues, ¿no? Y le empiezan a pagar los chantajes a Rodolfo. León también, León ya era un tigre, ¿no? Bueno, León ya más parecía una, ¿cómo se llama? Una hiena, pues, ¿no? Porque León también aprovecha el pánico y pide lo suyo. También quiere que lo mantengan, León, ¿no? También lo mantienen a León con el dinero de Charles. Charles ni enterado. Charles ya se siente mal. Charles era mayor, ¿no? Ya por la época era mayor, se siente mal y dice, ¿sabes qué? Hace sus cuentas. El dinero de mi difunta esposa, lo que he trabajado tantos años, la herencia familiar, tengo suficiente dinero para vivir sin trabajar. Sin trabajar. Así que comunica eso a su familia. Comunica eso y ahora la que le viene a Emma. ¿Por qué? Porque ese dinero del que piensan vivir todos los años que quedan ya no existe. Ya Emma se lo repartió entre sus amantes. Así que, ¿qué sucede? ¿No? Histérica, ¿no? Al borde de la histeria, ¿no? Sabiendo de que va a ser descubierta, se va donde el farmacéutico y le pide, pues así, de una forma desesperada, que le dé arsénico. El arsénico es ese elemento con el que hacen el veneno para las ratas, el famoso campeón, ¿no? Agarra el arsénico y seco y volteado, ¿ah? Así como cuando estás mal de la garganta, preparan en tu caso así cañazo ahí, el anisado, ¿no? Y, ¡plá! De frente, digo yo, ¡plá! En una nada más, en prima, ¡plá! De frente. Chao, Emma Bovary. Se suicidó, se mató. Hasta allí, todo normal. Charles, pues pasan los funerales y Charles una mañana acomodando pues los vestidos de su esposa, de su difunta esposa, ¿no? Encuentra la carta de sus amantes. Charles recién se entera lo que ocurre, señor. Terrible. Entra en una depresión, entra en shock, entra en estado de shock, se queda paralítico, ciego, postrado en una silla. Charles ya toda su vida fue una mentira. Se queda al cuidado de su hermana. Su hermana todos los días lo saca al sol un ratito, ¿no? Lo saca en la mañana, lo guarda ahí, lo saca un ratito para que haga fotosíntesis, lo vuelva a guardar. Terrible, Charles. Hasta que un día, pues ya no vive más. Ya, hasta que un día ya no respira más. Profesor, ¿y la niña? ¿Qué pasó con la niña? Con Berta. Bueno, Berta para la época en que muere su padre ya tiene 4 años y se queda al cuidado de su tía. ¿Y sabes qué hace su tía? Su tía la manda a trabajar a las minas de carbón.
Profesor, ¿cómo que a las minas? Tiene 4 años, pues es tu hermanita, tu primita, tu sobrinita, 4 años. Sí, pero le envía a las minas de carbón donde tendrá que trabajar. Profesor, ¿de qué puede trabajar en una mina? Una niña de 4 años, llevando agua a los obreros. ¿Por qué, profesor? Porque están en una época de la revolución industrial, ¿no? Etapa en que toda la familia tiene que ir a trabajar, aunque sea por una moneda al día. Fin, señor. Allí acaba. Hasta allí nos quedamos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien, señores. Ahí termina. ¿Te das cuenta? Esa es una crítica a la sociedad burguesa. Claro, porque Enma, a pesar de que, bueno, pues tenía sus amantes por allí, a pesar de eso, ella seguía siendo, pues, una señora, una dama, ¿no? Y se critica esas falsas apariencias. Y como en toda historia, quienes más sufren, son los que menos culpa tienen. En este caso, Berta, ¿no? La niña de 4 años. ¿Qué culpa tenía ella? ¿Qué culpa? Profesor, ¿Perdón? Charlie Diga. se casa con Emma después de que su anterior esposa, la millonaria, la muy mayor que él, falleciera. Claro, definitivamente, ¿no? Primero se casa con esta primera señora, ¿no? Ella muere y hereda el dinero. Por eso él queda joven, con dinero y lo máximo, ¿no? Hasta que se topa con Enma. Y con Enma, pues ya todo lo demás es historia. Todo lo demás es historia ya. Muy bien, interesante novela, interesante. Sería bueno que la lean, sería bueno que por ahí se den un tiempito y la revisen con detenimiento para que vean todos los detalles. Muy bien, sigamos. Vamos ahora con la literatura realista de Rusia, que algunos críticos les llaman naturalismo. Este naturalismo tiene que ver pues con la descripción muy detallada y muchas veces desastrosa también, porque representa a personajes totalmente grises, personajes consumidos por la sociedad, consumidos por el fracaso, consumidos por la crisis, la miseria. Una característica de Dostoyevsky es que emplea muchos diálogos, lo que conlleva pues a veces a que crees que estás leyendo una obra de teatro. No, pero es una novela, ¿ya? Otra característica importante es el fin esperanzador que presenta Dostoyevsky. Dostoyevsky siempre asocia a la religión, esa religión como un factor decisivo para la recuperación del ser humano. Entonces puede apelar a la fe del hombre para poder encaminarse nuevamente en torno del bienestar moral y social. Ahora, ¿qué pasa con Dostoyevsky? Dostoyevsky tiene textos como Crimen y Castigo, que vamos a revisar en breve, El jugador, ¿no? Donde hace referencia a la ludopatía, Los hermanos Karamazov, ¿no? E incluso tiene una novela que se titula El eterno cornudo, ¿no? Mira, aquí ya te dije, los rusos se mandan con todo, los rusos no tienen ningún tipo de pudor que cuidar, se mandan nomás de frente, ¿no? El eterno cornudo, que es más o menos como lo de Madame Bovary, es más o menos similar. Y no quiere decir que Dostoyevsky le haya copiado a Flaubert, ni que Flaubert le haya copiado a Dostoyevsky, no, no, sino es que son novelas parecidas, pues, ¿no? De la época, ¿no? Pero mira, ¿no? O sea, Madame Bovary, una señora, una dama, a pesar de todo, una dama, una dama. En cambio, con Dostoyevsky se manda, así, muy suelto de huesos. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Vamos a hablar rápidamente acerca de Crimen y Castigo. Ajá, coincidencia, nada más. Es que son los problemas de la época, pues, ¿no? Son problemas de la época, así que no hay problema. ¿Ya? A ver, empecemos por aquí. ¿Qué sucede? Ya, nos habla de Rusia, nos habla acerca de Rodion Raskolnikov. Raskolnikov es un estudiante de Derecho, ha llegado a la capital y este joven pues vive con el dinero que su madre le envía mes a mes. Sin embargo, un día recibe una carta de su madre diciéndole que el pueblo donde ellos viven están en crisis y no le puede enviar más dinero, así que le pide que mejor regrese a casa. Sin embargo, Rodion está convencido de que quiere convertirse en el mejor abogado del mundo, así que regresar a casa no es una opción. Piensa cómo hacer dinero. Y como es estudiante y no tiene tiempo, pues la única solución es ir y solicitar un préstamo. Va donde Aliona Ivanovna, una famosa prestamista, y le solicita el dinero. Le explica su caso y ella acepta. Con el paso del tiempo, la situación no mejora. Rodion se empieza a preguntar, ¿y ahora qué hago? El dinero que se ha prestado le queda muy poco.
y pues empieza a frecuentar una cantina. Bueno, más de una cantina, más que un bar, una cantina de mala muerte, pues terrible, donde había muchos hombres, todos sumidos en problemas, todos endeudados. ¿Con quién? Con Aliona Ivanovna. Allí conoce a un ebrio, Marmeladov. Marmeladov es un ebrio, pues totalmente, Dostoyevsky nos presenta su cuerpo totalmente hinchado por el exceso de alcohol, los forúnculos. Los forúnculos son como una especie de granos, pero que no revientan, ¿no? Están todos intoxicados, el cuerpo con alcohol, grasiento, su camisa totalmente percudida. ¿Por qué? Porque ese tipo se emborracha, transpira, no se baña, al día siguiente vuelve a tomar y está con la misma ropa, con la misma camisa, o sea, totalmente grasiento, su ropa amarillenta. Nos describe, pero lo peor, nos describe el estado más bajo del ser humano. Ya por eso te digo, los rusos se mandan con todo. Dostoyevsky no cree en nadie. Dostoyevsky es un genio en este punto, lo máximo. Entonces, ¿qué sucede? Pues Dostoyevsky, bueno, aquí estamos, Raskolnikov conversa con él y se da cuenta que todos tienen deuda con Aliona. Así que en su cuarto, un cuarto alquilado, empieza a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo podríamos acabar con esto? ¿Cómo podría acabar con esta raza de usureros? Muy bien, lógica. Si no hay usureros, no hay deudas. Entonces, eliminemos a los usureros. Se va donde Aliona, una vez más, con la, entre comillas, intención de pedir un segundo préstamo. En realidad, debajo de su chaqueta va llevando un hacha envuelta en periódico. Se presenta donde Aliona, le explica el caso, le pide un segundo préstamo, ella acepta menos cantidad, pero le va a prestar. Y cuando Aliona se ha dado media vuelta, está de espaldas, saca el hacha y con la parte roma, no con la parte filuda, en la parte roma, viene y ¡plas! Le tira un hachazo. Le cae acá en la nuca con la parte roma, ella cae. Al caer, ojo, al caer, pues muere y Raskolnikov con mucho cuidado empieza a llevarse absolutamente todo. Empieza a llevarse los objetos de valor. Los vecinos, ¿no?, de aquel departamento preguntan, llevan a la puerta, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Todo bien? Nadie escucha nada. Qué raro, qué extraño. Bueno, de repente no fui aquí. A los pocos minutos llega la hermana de Aliona, Elisabetta, que era otra viejita también, ¿no? Pasa a la casa. Sí, pasa. ¿Quién es usted? Soy amigo de Aliona. Ya pasa, le estaba esperando. Agarra y a la viejita también, ¡plá! Otro hachazo. Pero este tipo que tenía una mente muy fría, un primer asesinato, como que ya estaba programado, como que ya estaba medido, ¿no? Y podía actuar con cautela, pero un segundo asesinato, ya los nervios le traicionan, ya no es el mismo. Así que aquí entra la desesperación. Los vecinos ya empiezan a tocar la puerta. Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está ahí? Salga usted mismo, estamos con la policía. No hay nadie, no, pero estamos aquí con la policía. Raskolnikov se empieza a atacar de nervios. Decide salir, abre un descuido, abre la puerta y sale pues dando tropellones a cualquiera. No pasa, se escapa, no le han podido reconocer el rostro, se ha escapado, se ha escondido. Las investigaciones empiezan. Rodillón se esconde, sigue frecuentando al bar y allí de repente conoce a Sonia. Sonia era una muchacha que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo, era una meretriz. No porque le gustase esa actividad, sino por necesidad. Era una chica muy cristiana, muy católica, pero tenía que hacer eso para mantener a su familia. Por cierto, ella es hija de Marmeladov, ¿no? Del ebrio del que hablamos hace un rato. Y pues efectivamente comienza a tener distintos encuentros amatorios con ella y en cada uno de estos encuentros ella le comienza a hablar de Jesús, lo va evangelizando. Tanto así que termina por convencerlo de que Raskolnikov se entrega a la justicia. Va donde el juez Porfirio Petrovich, el que estaba encargado de su caso, y finalmente se entrega. Como ha colaborado con la justicia, como no lo han atrapado, él se ha entregado, no lo condenan a muerte, pero sí lo envían a 8 años de trabajos forzados en Siberia. Profesor, ¿dónde es Siberia? En la parte norte de Rusia, en lo más lejano. Allí lo mandan a congelarse. 8 años de trabajos forzados. ¿Y quién va con él? ¿Quién lo acompaña? Sonia, pues obviamente, ¿no? Allí vemos entonces la propuesta de Dostoyevsky. Muy bien, ¿cuál es esa propuesta, no? Uno nos presenta, ¿por qué va Sonia? Porque se había enamorado, pues, ¿no? Se había enamorado, él se querían. De hecho, pues ella confiaba de que él se podía, ¿cómo te digo?, regenerar, ¿ya? Sí, he dejado de compartir porque ya es la 1:45 y necesitaba enviarles acá
A ver, vamos a enviar ahí las claves nuevamente. ¿Qué pasó con el borracho? El borracho, Marmela 2, pues es un nexo. Es el nexo que personaje como que cumple la función de nexo y que de hecho es el padre de Sonia, ¿no? Para que veas más o menos cómo el alcoholismo, los vicios y demás conllevan a la ruina de una familia completa. Ajá, allí acaba cuando él queda en el destierro, en Siberia, y Sonia se va junto con él. Allí está. Muy bien. Ahí les acabo de enviar el quiz, por eso dejé de compartir, chicos. Les acabo de enviar las claves de la semana 3. Ahí está, ¿sí? Hace unos segundos. Y aquí también les he enviado el quiz de esta semana. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Nos hemos pasado un minuto nada más. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchos éxitos en su evaluación del día domingo. Chao. Que la vaya bien. Chao, chicos. Hasta luego.